Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018. Y bien, el presidente de la República esta mañana ofreció declaraciones y habló de dos temas importantes en la agenda del país. El primero tiene que ver con la invitación cursada a Nicolás Maduro para que participe de la Cumbre de las Américas. En medio de los reclamos desde el Congreso del ambiente, además, que hay en el país, bueno, conocemos que hay un evidente rechazo a la política que practica el señor Maduro en Venezuela, y creo que los peruanos estamos de lado justamente de defender los derechos que viola todos los días, sometiendo a este país a una crisis económica que ya va mucho más allá, que ya afecta la vida de los venezolanos. El presidente dijo que Maduro tenía el derecho de venir porque había sido invitado. Habló de ese tema. Vamos a abordar el tema de Maduro, de la relación con la izquierda, de si es legítimo que venga o no, si la diplomacia obliga al Perú a recibir a Maduro más adelante, pero también hay otro tema interesante que abordó el presidente y tiene que ver con algo que la empresa Kunturwasi adelantó muy temprano cuando anunció a través de un comunicado que iría finalmente al arbitraje internacional. Ustedes recordarán, estuvimos hablando del tema Chinchero hace algún tiempo atrás y estaba la puerta abierta. Lo último que supimos es que el Estado había cortado esta etapa de trato directo para resolver de buena fe el contrato, el famoso divorcio amistoso, y que se había entrado a esta etapa de negociación que aparentemente no había funcionado, según dijo el ministro Yufra, por una rebeldía de Kunturwasi en entregar los terrenos donde se levantaría el aeropuerto. Y finalmente Kunturwasi se reservó el derecho a evaluar el inicio de una demanda ante un árbitro internacional. Hoy lo que ha dicho es que sí considera esa situación, entonces vamos al arbitraje. Este es el comunicado de Kunturwasi, el que conocimos hoy. Y dice: con fecha 13 de julio de 2017, el Estado pretendió terminar el contrato unilateralmente. El ministro Yufra me parece que nos dijo que se había terminado, que él ya daba por terminado ese contrato, pero Kunturwasi dice lo siguiente: el Estado pretendió terminar el contrato unilateralmente amparándose en la causal de interés nacional. Tomemos nota del término porque es importante para poder entender todo esto. Interés nacional, la misma que al no haber sido fundamentada conforme a lo establecido en el propio contrato, no surtió efectos jurídicos. No resultaba factible sustentar dicha resolución en la necesidad apremiante de construir el aeropuerto, existiendo un contrato válido y vigente. Por lo tanto, pese a la intención del Estado, el contrato se mantuvo vigente. Es decir, para Kunturwasi el contrato se ha mantenido vigente, incluso en la etapa posterior, en la de negociación. Y bueno, la respuesta del Ministerio de Transportes no se ha dejado esperar. El Ministerio de Transportes ha anunciado, no ha respondido sobre el arbitraje, no lo ha hecho directamente en el comunicado que también ha salido a la luz el día de hoy, pero sí ha hecho un anuncio respecto a esta obra. Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordina inicio de movimiento de tierras para construcción de nuevo aeropuerto internacional. Asegura la continuidad de las acciones para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, acciones coordinadas y consensuadas con las comunidades posesionarias de territorios aledaños al proyecto. Acá hay algunos detalles más también de con qué comunidades se han reunido, cuánto es la extensión del terreno, pero bueno, es una manera de responder a lo anunciado por Kunturwasi. El presidente lo dijo, la empresa tiene derecho. ¿Qué repercusiones tiene esto para nuestro país? ¿Qué antecedentes tiene? ¿De qué manera podría afectar en efecto que se concrete un aeropuerto que los cusqueños están esperando desde hace más de 30 años? El exministro de Economía, Alonso Segura, está con nosotros para hablar de este y otros temas. Bienvenido. Mávila, gracias por la invitación. Bueno, se cumplió el vaticinio. Kunturwasi va al arbitraje y alega que hay un tema de interés nacional, que es el que ha usado el Estado para resolver un contrato, pero que para ellos esto no lo resolvía. ¿Cuál es la situación legal? ¿El contrato se pudo resolver en julio de 2017 o no se resolvió nunca? Sí, yo creo, Mávila, eso ya son estrategias legales, no de las partes. El Estado notificó, es lo que ha declarado el MTC en dicha fecha, que estaba terminando por una causal que tiene el contrato, que es terminación unilateral por razón de interés, en realidad se llama interés público, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? Y eso lo conversamos hace 3 semanas, creo, un mes que estuve por acá. Es que el contrato también te dice que esa causal tiene que estar motivada, tiene que tener alguna razón que explique cuál es el interés público.
La razón por la que Conturhuasi te está diciendo que ellos interpretan que nunca se terminó el contrato es porque dicen que no se motivó, no hubo los informes sustentatorios que dijeran cuál es la razón de interés público. No bastaba con la declaración del gobierno de decir de interés público, había que justificarlo. Había que justificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que conversamos la vez pasada cuando hablaba que qué es interés público? Si hay daño ambiental, por ejemplo, se genera un daño a la población, y eso es lo que tendría que estar en los informes que debe, y espero que haya hecho el Ministerio de Transportes, porque ese va a ser el centro o un punto central de la controversia que va a haber en CIADI. El hecho de decir no ha caducado o sigue vigente, yo creo que es más una estrategia legal porque para efectos prácticos el Estado cortó. Claro, y además es importante que si va al arbitraje, Conturhuasi va evidentemente a adjuntar todos estos comunicados donde se cuida mucho de utilizar ese lenguaje como estratégico también, ¿no? Claro, lo importante que se tiene que entender en CIADI es que esta Corte Internacional, que es para proteger inversiones, para que se respeten los contratos que firman los países con inversionistas extranjeros, miran el bosque, miran comportamientos de las partes, contratan peritos financieros, económicos, legales. No es un caso en un poder judicial que te ve una cláusula de un contrato, te analiza todo. Y eso es lo que se va a ver ahora, te analiza declaraciones también de las partes. Ha habido casos, el último del Perú, el de la mina Santa Ana, que el Estado perdió, dicho sea de paso, contra una empresa canadiense. Puedes ver, es pública la información, y citan testimonios de ambas partes en medios diciendo argumentaste esto, argumentaste este otro, etcétera, ¿no? Claro, entonces van a revisar las declaraciones de ambas partes, pero todo. Claro, por eso es lo que yo te decía la vez pasada, y acá yo creo que el MTC tiene que entender que acá no se trata de una pelea entre funcionarios de gobiernos, la defensa es de Estado. Se tiene que defender el Estado frente a un inversionista que incumplió sus obligaciones en el contrato original, y que ahora, bueno, se le ha terminado el contrato, pero es importante que la defensa del Estado recoja todo el comportamiento del concesionario a lo largo del tiempo, ¿no? Y en otras concesiones también, dicho sea de paso. Ahora, lo que deja caer Conturhuasi, o lo dice, ¿no? Dice, en julio de 2017, cuando el Estado pretende terminar, nuevamente utilizando la palabra pretende y no una terminación tal cual, aceptada por esta parte, dice, todo esto era debido a una situación política interna. Entonces nos retrotraemos nuevamente a la época de Martín Vizcarra, a la discusión con Torne y a todas las negociaciones y al informe famoso de la Contraloría que por aquí también tenemos que le dirigió al ministro Vizcarra y que, bueno, costó finalmente que el ministro se alejara del gabinete. Entonces, la circunstancia política para un arbitraje es un elemento a favor del país o es un elemento en contra del Estado, no del país, del Estado que lo pueda aducir. Sí, es un elemento en contra porque un Estado no puede romper contratos por problemas políticos. La causal de interés público, como dije, son razones realmente que te obligan como Estado a gatillar una cláusula contractual que es tan grave como decir, termina una concesión. Y eso es lo que tendría y tiene, espero, que haber motivado el MTC. Decir, tengo un riesgo de censura o por proteger un gabinete, evidentemente, eso no juega a favor de un Estado en una corte internacional. Entonces acá yo creo que hay que... ¿Un informe de Contraloría, sí? No, porque el informe de Contraloría lo que hace es acusa a funcionarios y dice hay funcionarios que han cometido ciertas fallas administrativas, ciertos presuntamente ilícitos penales, y sigue su proceso, pero esa no es culpa del inversionista, el contrato se tiene que ejecutar. De hecho, en el comunicado de Conturhuasi, al final del comunicado lo que dicen es que ellos están terminando ahora el contrato por incumplimientos del concedente, o sea, del Estado, ¿no? Como te digo, eso no es creíble, para empezar, pero es parte de su estrategia legal. Claro, porque esto se contradice completamente a lo que ya había señalado el ministro antes. Es que están queriendo decir, fue inmotivado, entonces como tú incumpliste el contrato por romperlo sin ninguna causal, siguió viviendo el contrato y yo ahora lo rompo porque tú has incumplido. Claro, para que la gente... Pero eso es estrategia legal. Tenga el detalle, dice, los incumplimientos del Estado y el fin del trato directo, no obstante, considerando los incumplimientos del Estado y el fin del trato directo, nos hemos visto en la obligación de resolver el contrato por incumplimiento del Estado.
Kunturwasi hará entrega al Estado, claro, reconoce que se termina el contrato y que ahora sí entregará estos terrenos para la construcción que había reclamado en su momento Bruno Yufra, no se los entregaban y que para el ministro fue el motivo por el cual se acabó la etapa de trato directo. Vamos a recordar, porque el ministro Yufra también estuvo aquí en 2018 y habló cuando le preguntamos respecto a este divorcio amistoso que había terminado, como dijimos, en Guerra de los Roses. ¿Qué es lo que dijo sobre Chinchero aquí en el programa? El Estado tomó la iniciativa, digamos, por las condiciones que se habían planteado y la necesidad de defender los intereses del Estado, se tomó la decisión de la resolución unilateral del contrato, que era perfectamente válido. Es una cláusula que ambas partes han firmado. Pasamos a una etapa de trato directo, que es la etapa que se, digamos, conforma de forma previa a un arbitraje. En esa etapa hemos avanzado razonablemente bien, hasta un punto en el que acabó el plazo y ya teníamos prácticamente una solución consensuada de salida que implicaba simplemente ponernos de acuerdo en un número. No hemos estado discutiendo si el contrato iba o no iba, lo que hemos estado discutiendo es el número. Se solicitó la transferencia voluntaria, la entrega voluntaria de las tierras como una señal de avance en el marco del contrato, del trato directo, y lamentablemente eso no pudo ocurrir. Establecimos una fecha para esa entrega. Yo he estado personalmente en Chinchero, el alcalde de Chinchero, la población de Chinchero, el notario que se llevó, y lamentablemente no ocurrió la transferencia. Ellos enviaron un abogado que no tenía poderes para la firma del acta, y además en ese momento quisieron incluir en el acta una glosa que ciertamente era inaceptable para el Estado, que en vez de que sea una entrega voluntaria de tierras, como es la única forma que podía darse, sea una transferencia donde ellos dejaban claramente que no era una entrega voluntaria. Por lo tanto, se podría interpretar que era pues una suerte de usurpación, y eso pues de ninguna manera el Estado iba a aceptarlo. Esto fue lo que dijo el ministro en su momento. ¿Algún comentario? Sí, esa parte en realidad es accesoria a lo que se va a discutir en el CIADI, porque como ves han entregado al final los terrenos. Lo que sí es central a la controversia y lo que va a depender de que el Estado peruano gane o pierda es, uno, si en julio, cuando se termina unilateralmente ese contrato por razón de interés público, sí, hubo una motivación, los informes de la Dirección General correspondiente de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sustentó y motivó la razón por la cual se estaba terminando el contrato. Ahora, pero esto es importante en la medida en que se pudo haber evitado llegar al arbitraje, ¿o no? Lo que pasa es que, mira, hay quienes decíamos no van a llegar al arbitraje igual. O sea, eso ya cuando tú en julio decidiste terminar, la alta probabilidad era que llegaras a un arbitraje. Era imposible de salvar, pero no ha sido los terrenos entonces la razón por la cual se ha terminado. No, los terrenos ha sido 6 meses después. Eso es accesorio, eso no es importante en realidad. Y como visto los han entregado. Lo relevante acá son 2 puntos, de nuevo. Uno, cuando el Estado toma la decisión de decir, chao, julio del 2017, aplica una causal que requiere motivación. Tiene que haber informes que sustenten cuáles son las causales de interés público, las razones. Esos informes son los que el MTC debería haber preparado. Según Kunturwasi en ese comunicado dice que no hubo ningún informe. No, porque solamente, es más, ellos mismos tratan de explicar por la coyuntura política complicada del país que entienden eso como interés nacional. Pero no, exacto. Entonces está a entender que no hay otra motivación. Sería bueno que, digamos, el Ministerio de Transportes aclare si lo motivaron de otra manera, y ojalá esté mintiendo Kunturwasi. Ojalá. Esa es una parte importante. La otra parte importante para que el Estado pueda defender su posesión es que se documente incumplimientos del concesionario en esta concesión y comportamientos que no son, digamos, de buena fe a lo largo del proceso, en el concurso, en otros concursos, para que se vea realmente con qué tipo de concesionario está lidiando el Estado. Pero lo que dice, por ejemplo, el ministro cuando dice, han querido hacer creer que nosotros íbamos a usurpar un terreno que ya nos correspondía porque el contrato estaba resuelto. Si es así, ese es uno de los puntos que te puede ayudar como parte de la conducta, pero tiene que probarse.
pero estamos hablando durante todo el proceso. Desde entonces tendría que haber un registro del momento en que se reclamó los pedidos de la entrega de los terrenos, la negativa de Kuntur también, tendría que estar documentada, la negativa de hacerlo de buena fe, porque lo que dijo el ministro en su momento es que habían intentado engañar o timar al Estado enviando un abogado que no tenía poderes para la entrega, ¿no? Pero esa es una raya al tigre que en realidad tiene que sustentarse también con otros incumplimientos que haya tenido, porque eso es 6 meses después de que ya le terminaste el contrato. O sea, lo que va a ver Ciadi es sí las razones por las cuales tú terminaste el contrato. Lo que pasó 6 meses antes. Exacto. 6 meses antes de haberse peleado por los terrenos. Exacto. Correcto. Ahora, esta es una nota del 29 de diciembre del año 2017 del diario El Peruano. El ministro Yufre en ese momento decía, el plazo para el proceso de trato directo debería vencer a finales de enero del 2018. O sea, hace poco. Pero las dos partes han convenido que se postergue un mes porque estamos en una etapa de buena negociación. Se requiere de un consenso para evitar el arbitraje, pues no conviene a las partes. El ministro reconocía que no era conveniente para las partes, ni para Kuntur, ni para el Estado, y que había un ambiente de buena negociación. Y no sabemos exactamente qué es lo que terminó pasando después. En cualquier caso, el ministro se acaba de comunicar o acaba de publicar tweets, sí, a través de su cuenta en las redes sociales. Vamos a leer los tweets publicados en este momento por el ministro Yufra. A ver, esto es el Ministerio de Transportes, dice el ministro Yufra, vamos a ir con una posición defensiva severa ante el arbitraje, porque nosotros hemos cumplido con lo que estipula el contrato en todos sus términos. Siguiente tuit. Vamos a construir el aeropuerto de Chinchero, tal cual se había anunciado y ofrecido. Es nuestro compromiso. Correcto. Siguiente tuit, creo que es el último. Hemos cumplido el contrato en todos sus términos. Las cláusulas de resolución no suponen que la otra parte esté de acuerdo. Es una resolución unilateral por motivos de interés nacional. Y aquí parece que está el punto discordante con lo que asegura el exministro Segura. Bueno. Sí, interés nacional, para empezar, no existe. No sé por qué lo usan, es interés público en el contrato, es otro término. No sé si tienes el contrato a la mano y vas a poder ver que dice que tiene que estar motivado. Entonces, acá está. Sí, esa es la parte en donde ¿Lo va... puede ver? Sí, bueno, no puedo ver el contrato ahora, pero el artículo dice específicamente eso. Es ahí donde va a estar el meollo de la controversia. Y ojalá el Estado peruano realmente pueda exponer las razones por las cuales realmente de fondo... ¿Cuánto puede llegar a durar un arbitraje de esta naturaleza? Entre 3 y 4 años. O sea, entre 3 y 4 años. Hay etapas previas. Primero hay una etapa de admisibilidad. La Corte tiene que decir si es que hay razón para que admita primero la pretensión. Por ahora es solamente una pretensión. Exacto, de Kunturwasi. O sea, la Corte podría determinar que no admite el arbitraje de Kunturwasi, ¿no? Si lo admite, digamos, si lo admite y fallan y pasan por todas las etapas, el tiempo promedio, digamos, para una controversia de ese tipo puede ser 3, 4 años, 5 años. ¿No podría ser menos? Difícil que sea menos, ¿ah? Ahora, los cortos duran unos 3 años, salvo que haya un arreglo, claro, inclusive dentro de la controversia de las partes. También lo dijo el ministro Yufra, esto no impide que sí se pueda avanzar con la construcción, o sí puede ser un problema para el próximo concesionario que haya un litigio. No impide nada. Eso se discutió cuando, no sé si recuerdas, cuando el ministro Vizcarra decía que si no podían romper el contrato porque iba al Ciadi y demoraba 4 años. Sí. Eso no era cierto. O sea, lo que hace Ciadi es una corte que determina compensación para el inversionista en los casos en que corresponde una indemnización. Es una compensación monetaria. El Estado ya terminó un contrato y decide, de acuerdo a su marco legal, qué quiere hacer con otro inversionista. Yo le preguntaba al ministro cuánto representa en pérdidas para el Cusco la postergación de este proyecto, que finalmente se iba a empezar a construir hace ya bastante tiempo. Y él me decía, son 50 millones anuales, es decir, hasta el momento eran 75 millones en lo que iba de este gobierno de pérdidas para el Cusco. Y es un proyecto que ellos están reclamando. Hay un punto al final del comunicado de Kunturwasi que dice, yo no sé si esto sea agravante o no, dice, vamos a hacer entrega en efecto de los famosos terrenos, así como los estudios detallados de ingeniería que se realizaron a costo de la concesionaria dentro del marco legal que el contrato permite,
aun cuando a la fecha la empresa no ha recibido pago alguno en contraprestación por parte del Estado. ¿El Estado tendría que haber pagado por esos estudios de ingeniería a la fecha? Sí, pero ahí hay una de las razones en las cuales el Estado puede argumentar que el concesionario, aparentemente porque yo no estaba en la negociación, no estaba actuando de buena fe. Porque lo que te dice el contrato es que en una situación de este tipo, cuando caduca, tiene que haber un informe de Ocitran que te diga cuánto cuestan los estudios, eso es lo que se paga. Y Ocitran dio una cifra y ellos pretendían una cifra que era básicamente el doble. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las razones aparentemente por las que no han llegado a acuerdo. Ahora, la razón por la que entregan los estudios es de nuevo una estrategia legal. Saben que a ellos no les sirve, se los dan al Estado y lo que van a ir es a pelear en CIADI y decir, esto es lo que me tienes que pagar por los estudios y CIADI determinará cuál es el costo real. ¿Es esa cifra a la que se refería el ministro Yufre? Eso tendría que haber terminado en una cifra. En una cifra, exacto. Y esa cifra no se pudieron poner de acuerdo. ¿Cuánto puede ser esa cifra? El estimado, o sea, los costos auditados por Ocitran, que es lo que reconoce el contrato, entiendo que eran alrededor de 23 millones de dólares. 23 millones de dólares, lo que podría reclamar Kuntrugwasi. Ese es el reembolso del costo de los estudios. Además hay que pagar ciertos gastos generales. Pero no lo que podría obtener en el CIADI. Lo que pasa es que en el CIADI lo que ellos van a solicitar, que no significa que lo ganen ni se los des, te van a solicitar, por un lado, reembolso de los costos y por otro lado te van a pedir una indemnización por daños distintos y perjuicios. conceptos, sí, y muchas otras cosas, ¿no? Algunas... ¿Qué más, por ejemplo? ¿Qué es todo lo que puede reclamar Kuntrugwasi? Se ha estado diciendo, por ejemplo, el lucro cesante, han estado diciendo, pero el contrato específicamente te dice que no hay derecho al lucro cesante. Por ahí no va. Por ahí no va. Lo que te van a decir es que has terminado inmotivadamente el contrato y eso les ha generado un daño porque tienen derecho sobre la concesión, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí de nuevo, por eso te digo, donde se va a liberar la batalla. ¿Quién cumplió, quién incumplió? Y si el Estado ejecutó el contrato siguiendo el contrato. El contrato está bien diseñado, perfectamente diciendo, estas son las penalidades contractuales. Eso no es lo que se va a discutir. Lo que se va a discutir es si aplicaste mal el contrato. Si aplicaste mal el contrato es que te exigen una indemnización que va más allá de las penalidades. Ese acuerdo bueno o malo para las partes, pero que finalmente te comprometiste a cumplir. Ahora, la Contraloría... digamos, hemos tenido algún acceso a la información de la Contraloría y también yo tenía este resumen, ayuda de memoria, que trabajamos con un especialista que se lo comenté al ministro Yufre en su momento. Encuentra dos puntos, o sea, hacen dos críticas al contrato original, al que fue firmado durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. En el diseño mismo del proyecto y en la búsqueda de los postores. Se dice que los estudios técnicos desarrollados por Kuntrugwasi podrían no servir debido a que se hicieron en base a información incompleta. Pero Kuntrugwasi dice que esa información incompleta es porque el propio Estado no cumplió con la base para que ellos pudieran elevar buenos informes. A ver, ese informe de Contraloría... Se hicieron en base a información incompleta. Esa información incompleta, de acuerdo a lo que entendemos, y según piensa Kuntrugwasi, es información incompleta que el Estado le alcanzó a Kuntrugwasi. Lo que se refieren es que en realidad ellos tienen que hacer sus estudios, ¿ah? O sea, no es que ellos van a poder argumentar, pero antes de la porque el riesgo de diseño es de ellos. Pero antes de la concesión no. Lo que pasa es que, y eso es la clave en un contrato de este tipo, el riesgo de diseño es de ellos. Es decir, pero ellos a ver, ¿el riesgo de diseño desde dónde? ¿El lugar donde se va a hacer el aeropuerto, la orientación de la pista? Pero ellos tendrían que hacer los estudios porque si es que al final, digamos, los aviones no pueden aterrizar, ellos tendrían que darse cuenta haciendo sus estudios. Pero Kuntrugwasi dice que esos estudios los hizo el Estado y que cuando hay estudios que tú entregas. Cuando se contrata, les dijeron, tú construyes y construyes aquí, y aquí están los estudios. De acuerdo, pero no le dice cómo construir. Si ellos encuentran que no pueden hacer un aeropuerto, no sé si es el caso, pero si encontraran que no pueden hacer un aeropuerto, tendrían que decirlo. No es que ellos dicen construyen algo en que no aterrizan aviones, me explico. Ahora, ese punto que ha levantado Contraloría, por si acaso, lo ha levantado en 27 de diciembre del año pasado, sí. hace 5 semanas, sí, ¿de acuerdo? Eso es algo que no había levantado Contraloría en el informe previo a la concesión. Bueno, pero ya sabemos de qué adolecía la Contraloría antes, ¿no? Pero mi punto es el siguiente, ese es un tema técnico. En su momento la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes dijo que todo estaba ok, etcétera, etcétera. Yo supongo que el MTC, ante esa información de Contraloría, tendrá ya informes que digan que esos temores de la Contraloría son infundados. Si no, no deberíamos estar viendo que van a meter ahí el movimiento de tierras ahorita. No sé si me explico. Si surge ahora una duda
de si es un lugar óptimo, esa duda tiene que despejarse antes que inicie obra. Movimiento de tierra significa inicio sobre de el lugar obra. mismo donde se iba a levantar. Exacto. Entonces, el MTC es el que tiene que responder, este MTC ahora, si es que efectivamente todo está ok. Ahora, pero ustedes no la llevan tan fácil tampoco, porque esto se suscribe cuando ustedes eran gobierno, esto se firma en el año 2014 cuando ustedes eran Cuando gobierno. ustedes es un poquito mucho, pues yo no era tampoco. ¿Eh? Todavía, pero en Ya. 2014, a ver, 2014, septiembre de 2014, usted asume la cartera. Y esto fue meses antes. Correcto, pero ya era jefe del gabinete de asesores del MEF. Pero yo no veo, No veía Una directamente. concesión, no, claro. ¿No conoció del contrato en ese momento? no conocí el contrato. Tampoco detalles. No, tampoco detalles. Pero por eso te decía, lo importante es que en ese momento, o sea, la observación de Contraloría se da ahora. Entonces, si es una observación técnica de ingenieros, digamos, corresponde al MTC, las observaciones se las hacen al MTC, los hallazgos se los hacen al MTC. El MTC es el que tiene que, en este momento, decir, se subsanan por esta razón, los riesgos ¿Quiénes son tendrían que haber infundados. hecho estos estudios durante el gobierno del presidente Humala? Esos ¿Corre a cargo estudios, del Ministerio de Transportes? ¿La corre, gestión del señor no, Pereira? corre a cargo de Proinversión, de los asesores técnicos de transacción de contrato de Proinversión, Ajá. pero los aprueba el MTC y el MTC los aprobó. Los aprueba. Lo que pasa es que tenemos también información de que Ocitram aquí hizo su parte para beneficiar a la empresa Kunturhuasi. Es decir, déjame buscar el dato, que lo tengo por acá, que ya en su momento había cuestionamientos y que lo que ha hecho la Contraloría ahora es demostrar simplemente que este contrato fue mal hecho desde el inicio y que acá hubo vicios, no solamente por la falta de estudios técnicos también, sino, por ejemplo, en el tema financiero. Ya no vayamos al tema del levantamiento del capital ni a esto, sino dice, la empresa no tendría ningún tipo de responsabilidad porque el Estado le aseguró que todo estaba en orden. Respecto nuevamente a los estudios técnicos. Y luego dice, las bases del concurso en el 2010 pedían 3 requisitos: informe de patrimonio, facturación y carta de referencia de una entidad bancaria internacional. En 2011, esto es en el gobierno del señor Ollanta Humala, retiraron el tercer punto. Fue en ¿no? el gobierno de Alan García. En el gobierno de Alan García. Sí. En el gobierno de Alan García entonces retiran el tercer punto sin sustento técnico. La Contraloría cuestiona que no se haya reemplazado por un requisito similar. Es decir, se fue allanando el camino para Kunturhuasi desde el gobierno de Alan García. Sí, esa observación que también la levantan ahora, en diciembre del año pasado, que eso no ha sido un punto que se haya visto antes, yo me enteré leyendo ese informe, es un cambio a las bases que se hace, creo que fue en marzo del 2011, o una cuestión por el estilo. ¿De acuerdo? Antes de que entrara el gobierno de Ollanta Humala. Exacto. De que Ya, asumiera. Pero de nuevo, acá lo que hay que entender es una cosa. La pregunta es, hay 2 cuestionamientos al contrato original, si quieres. Uno que ha surgido ahora, Sí. que es si el lugar es propicio por vientos, etcétera, etcétera. Y el otro, si se arregló o se arreglaron las bases para favorecer este postor. El otro si el contrato te defiende en realidad. Y la pregunta no es si el contrato es perfecto o no es perfecto. La pregunta es si el contrato es exigible y No, defiende al aquí, Estado. Mi pregunta va a ser un poco más directa, exministro, porque dice, en agosto de 2010, estamos hablando todavía del momento de Alan García, realizan una preclasificación de postores. Sí. En ese momento el proyecto era autosostenible. Poco tiempo después lo modifican para que sea cofinanciado. Este proyecto chinchero, es decir, ha pasado primero por una serie de irregularidades, por decirlo así, es decir, un favorecimiento del gobierno de Alan García a la empresa Kunturhuasi, de acuerdo a la interpretación franca y abierta que podemos hacer del estudio. ¿No? Esto es lo que dicen en palabras sencillas, en lenguaje De acuerdo a la Contraloría y se aclaren eso. de acuerdo, Sí, claro, de acuerdo a este informe de la Contraloría hoy, no la Contraloría del señor Edgar Alarcón, sino la Contraloría ahora, en diciembre del año pasado, ha dicho, bueno, revisando el primerito y cómo se hizo todo lo de Chinchero, nos tenemos que remontar hasta 2010. Hay una serie de cosas raras, vicios raros, para que Kunturhuasi pueda ganar este proyecto. Y luego los estudios que hace Kunturhuasi para construir el aeropuerto no son suficientes porque el Estado le da una información incompleta. Entonces uno tiene a Alan García, luego llega el señor Humala y el señor Humala firma, a pesar de esto, en julio de 2014 con Kunturhuasi. Es decir, nos tenemos que enterar en el 2007 cuando por fin parece que tenemos una Contraloría medianamente honesta
de que esto ha venido desde el gobierno de Alan García y que hasta este gobierno, el señor Yufra, el señor PPK y todos los que ahora han tenido que dejar cargos como Torne o Vizcarra, también trataron de salvar ese contrato. ¿Qué demonios pasaba con Kunturwasi para que se aferraran tanto a ese postor? Que es lo que aquí el público de a pie siente, que aquí lo que se ha hecho es cuidar la relación con Kuntur hasta que ya no se pudo más. Pero han sido 3 gobiernos involucrados. A ver, Mávila, yo no te puedo decir lo que pasó el 2010, el 2011, en la firma del contrato. Yo tampoco fui parte y tampoco estuve en la negociación de la adenda. ¿Ok? Punto 1. Los cuestionamientos técnicos, digamos, de vientos, etcétera, surgen ahora, o ahora los levanta la Contraloría. ¿De acuerdo? Eso es algo, lo que dice es que los informes eran incompletos, que había informes pero que querían más imagínese peritajes. Construir un aeropuerto Pero por lo mismo, en un lugar donde los estudios están mal hechos. Pero Mávila, por lo mismo, te estoy dando la razón. Ese cuestionamiento surge ahora. Ahora no lo ha levantado nadie antes, ahora. Si se levanta ese cuestionamiento ahora, debería de absolverse ahora antes de iniciar obra. Movimiento de Tierras es obra. Sí. Me parecería lo razonable, ¿no? Que es algo que tendría que ver el MTC ahora. Ahora. ¿De acuerdo? Ahora, sí. Dicen que van a iniciar ahora Movimiento de Tierras mañana. La pregunta es, ¿están cómodos? Ojo, la Dirección General de Concesiones, que es el ente rector para estos temas, opinó en su momento, hace 3, 4 años, que no había ningún inconveniente y que todo estaba ok. La Contraloría tiene otra opinión. Sí. Entonces, el MTC actual, al que le han hecho estos hallazgos, le han hecho, esto es lo que yo he encontrado, es el que tiene que tomar esa decisión. Correcto. Esa es parte 1. Correcto. Parte 2 es toda la parte financiera. En toda la parte financiera hay ese punto que levantan que es del 2011, inicios del 2011, que dicen se removió. Las bases cambian en el tiempo. Yo no te puedo decir, yo no estaba en el Estado en ese momento, por qué razón removieron esa causal. Eso no lo sé. Lo que sí puedo decirte es, financieramente, lo que motivó la adenda fue un tema financiero del contrato, el famoso límite a la tasa de interés, sí, etcétera. claro, acá está la adenda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Entonces ahí la pregunta es, ¿el contrato financieramente le daba herramientas al Estado para defenderse frente a un concesionario que incumplía? Y la respuesta es, sí lo hacía. Porque no es solo el contrato. Entonces fue un capricho de este gobierno continuar y llevar hasta... Mira, ¿qué dijo Contraloría en su momento y que dijo la CAF también y otros actores? No le dijeron firme una adenda. La pregunta de Contraloría en ese momento fue clara, fue así. ¿Conocía el concesionario, los postores, las condiciones financieras? Es decir, sabía del 2.5, etcétera. Es así de puntual, ¿ah? ¿Ya? Pregúntale a Proinversión si sabía. Si no sabía, negocia un tope a tasa. Ya. ¿Qué le responde Proinversión a ese MTC? Sí sabía. Los modelos nunca se entregan, por eso se llaman modelos sombra. Ajá. Pero a través de la opinión de Ocitran, sabían que la tasa, el 2.5 era para intereses, todo lo que ha sido el tema de discusión, conocían todo. Entonces, de acuerdo a la propia Contraloría en ese momento, sí sabían, por tanto no tenías que negociar nada. Pero vayamos un paso más allá, suponiendo que negociaras, ¿qué le dicen? Negocia una tasa, no le dicen firme una adenda en que el Estado se cargue todas las responsabilidades. Ese es el gran tema. Claro, la adenda fue como el manto protector. En buena cuenta, trató, ¿no? En buena cuenta, con el contrato original el Estado tenía defensa. Ajá. La adenda debilita severamente la posición del Estado y después con la caducidad unilateral va a depender si hay motivación o no de ese interés público. Y finalmente será CIADI quien resuelva. Que lo va a resolver. Que lo va a resolver. Pero importante, y yo sí he visto varios procesos en CIADI, la defensa del Estado en CIADI está adscrita al MEF. Ajá. Yo he tenido que ver varios casos en CIADI. Esas defensas son de Estado. El último caso que te dije que se falló, Santana, de una empresa canadiense, la ruptura y la controversia venía por una acción del gobierno del presidente García. Sí. Y se defendió al Estado. No es una cuestión de tu gobierno, mi gobierno. Es defiende al Estado. Ante un inversionista, que si es un inversionista... Lo anunció el ministro Yufra, ¿no? Va a tener una posición defensiva clara el Estado peruano. Pero más allá de la retórica, es qué argumentos vas a llegar a esa defensa. Si tú sigues argumentando y diciendo la adenda estaba perfecta, ellos no incumplieron, ellos incumplen el contrato original, ¿ah?
porque de acuerdo al contrato original, ellos tenían que presentar una oferta, que el Frankenstein no presentaron otra. Ellos tenían una fecha de inicio de obra de acuerdo al expediente técnico que incumplieron. Ya, y todo eso lo han metido bajo la alfombra del Estado peruano ahora, este gobierno. ¿Por qué? Porque dice, no, el contrato original era el problema y por tanto la adenda lo arregló. Entonces ese es el tema donde digo, tienen que hacer una defensa de Estado. Tienen que ir a la médula. Que hubo un gobierno, otro gobierno y un tercer Tienen que gobierno. defender, por eso te decía, son dos temas para que quede claro. La motivación de la decisión del Estado de romper, cuál fue la motivación, no puede ser política, tiene que ser una razón realmente de interés público. Correcto. ¿De acuerdo? Y la otra es demostrar que sí ha habido comportamientos que no han sido de buena fe del concesionario, a lo largo del proceso y de otros procesos. Tiene otras concesiones, porque SEADI te ve todo. Todo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más en 2018.